Oli, vamos hoy con física nuclear, la parte de desintegración radiactiva, ¿vale? Si nos fijamos en el formulario que tenéis, que os di en clase y está en el aula virtual, estaríamos en esta parte de aquí, ¿vale? Hay bastantes fórmulas, pero en realidad son todas la misma, ¿vale? Y todas se basan en una dependencia que hay entre el número de átomos o núcleos que hay al final. Estoy aquí. Ese sería el número de átomos o núcleos que hay al final al cabo de un tiempo t, que son activos, ¿vale? Que se desintegran, que digamos que emiten radiación, ¿vale? Ese número de átomos que están ahí activos, echando porquería, es igual a el número de átomos o núcleos que había inicialmente por e elevado a menos lambda, que es un numerito, por el tiempo que transcurrió, ¿vale? Es decir, que al cabo de un tiempo t, nosotros, si disponíamos de n sub 0 núcleos radiactivos activos, ahora tendremos al cabo de ese tiempo n, ¿vale? Lambda es la constante de desintegración, se mide en segundos a la -1 y depende pues de cada elemento químico, ¿vale? Existen varias versiones de esta misma fórmula, una con la actividad, que es una magnitud que viene definida por lambda por el número de núcleos o de átomos, otra que es para la masa y otra para el número de moles. Es decir, que en función de lo que nos den, en cada ejercicio utilizaremos una u otra, ¿vale? Luego hay otra magnitud súper importante que es la del periodo de semidesintegración, que se puede deducir de la fórmula de la ley de desintegración radiactiva de allá arriba y es básicamente el tiempo que tarda la muestra en verse reducida a la mitad, ¿vale? O sea que en vez de tener n sub 0 tengamos n sub 0 partido por 2. Y luego está también la vida media, que es una magnitud que da a entender un poco el tiempo que va a vivir o que va a estar activo el isótopo ese que sea radiactivo, ¿vale? En cualquier caso, los ejercicios son muy sencillos y con esas fórmulas en mente vamos a hacerlos. El primero sería un problema que nos dice: el yodo es un isótopo radiactivo que se utiliza en medicina, patatín patatán, para el tratamiento del hipotiroidismo, y el periodo de semidesintegración es de 8 días. Ese dato que nos están dando ahí, de que el periodo de semidesintegración es de 8 días, me está diciendo que t un medio es igual a 8 días. Y como a mí no me gusta dejar nada que no esté en el sistema internacional, lo paso y multiplicaría 8 por 24 por 3600. Y si hago esa operación, 8 por 24 por 3600 me da 6,91 por 10 elevado a 5 segundos, ¿vale? En caso de necesitarlo después. También me dice que inicialmente se dispone de una muestra de 10 miligramos, perdón, de esos núcleos, de ese radioisótopo. Bueno, pues resulta que eso que me están dando ahí, como me dicen que es inicialmente, entiendo que se va a tratar de esa magnitud sub 0, ¿vale? Pero sub 0 teníamos varias opciones, porque teníamos, por un lado, en los números de núcleos, teníamos la actividad, teníamos la masa o teníamos el número de moles. En este caso, como me están dando un dato en miligramos, el dato que me están dando es el de la masa, ¿vale? Me están diciendo que m sub 0, la masa inicial que yo tenía de ese radioisótopo, es de 20 miligramos, es decir, 0,02 gramos. O si lo queréis pasar a kilogramos, que no sé si será necesario, lo pasaríamos dividiendo entre 1000. Bueno, me da igual. La historia es que en el apartado A me preguntan la masa que queda sin desintegrar después de estar almacenada en un hospital durante 50 días. Es decir, me están preguntando M, que es la masa al cabo de un tiempo T, donde ese T ahora, en este caso, es 50 días. Si son 50 días, yo hago bueno, lo paso al sistema internacional, 50 por 24 por 3600, esto sería 4,32 por 10 elevado a 6 segundos. Habrá alguien que diga, no, profe, no hace falta pasarlo. Bueno, a lo mejor se podría hacer en días también, ¿vale? Al meterlo en la fórmula, uno multiplica, otro divide, no hay fallo. Bueno, en cualquier caso, a mí me gusta calcular las cosas en el sistema internacional. ¿Cómo podemos calcular m? ¿Qué fórmula tenemos para calcular m? Bueno, pues resulta que tenemos para calcular m la ley de desintegración radiactiva, y esa ley la tenemos que enunciar y la tenemos que escribir. Diríamos, aplicando la ley de desintegración radiactiva, m es igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t.
Puede parecer que tengo todo, pero no nos confundamos. Tengo la T minúscula, sí, pero lambda no la tengo. Para eso hay que saberse cómo están relacionados lambda y T 1 medio, ¿vale? O sea, el periodo de semidesintegración. Yo conozco la relación, o se puede deducir fácilmente, que T 1 medio es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Y digo que es fácil deducirla porque si en la formulita de la ley de desintegración radiactiva, en esta de aquí, sustituimos m por m sub 0 y la t minúscula la sustituimos por el periodo de semidesintegración, despejamos de ahí fácilmente el periodo de semidesintegración, ¿vale? Es decir, pondríamos aquí m sub 0 partido por 2, aquí pondríamos m sub 0 elevado a menos lambda t 1 medio, porque este t 1 medio es el tiempo que tiene que pasar para que la muestra se haya visto reducida a la mitad, ¿vale? Las m se me van y de ahí despejo rápidamente la formulita esta de aquí, ¿vale? Dicho esto, voy a calcular lambda, que es lo que me interesa. Yo lo necesito, lambda, para poder ponerlo ahí en la formulita de la ley de desintegración. Así que lambda sería el logaritmo neperiano de 2 partido por t 1 medio. Y si calculo eso, tengo que lambda es logaritmo neperiano de 2 entre 6,91 por 10 elevado a 5. Y esto me da 1,003 por 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1, ¿vale? No olvidemos que tal y como están relacionados el periodo y lambda, podemos deducir fácilmente que lambda tiene como unidades segundos a la menos 1. Si yo sustituyo aquí, en esta fórmula, puedo obtener la m que voy a tener al cabo de ese tiempo, de esos 50 días. M sub 0 es la masa, la muestra de la que disponía, ¿vale? Que si queréis la podéis poner directamente en miligramos. Y eso significa que la m también os dará en miligramos. Por e elevado a menos lambda, que es menos 1,003 por 10 elevado a menos 6, por el tiempo, que es 4,332, perdón, por 10 elevado a 6. Si yo hago esta operación, obtengo que la masa al cabo de ese tiempo es de 0,263 miligramos, ¿vale? En cuanto al apartado B, resulta que me predicen que representen una gráfica de forma cualitativa. Eso significa, no lo hagas demasiado con cuidado porque vale cualquier cosa, con tal de que tenga la forma adecuada, la variación de la masa en función del tiempo. Esto es más bien una pregunta de matemáticas, porque la función que tengo que representar es m en función del tiempo, pues que es un número, ¿vale? X, pues yo qué sé, si sigo con lo del 2 miligramos, pues sería 2 por e elevado a menos un numerito, que era 1,003 en este caso, pero que me da un poco igual, por t. Es decir, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la m, ¿vale? Así que la gráfica que tengo que representar es esta de aquí, el tiempo en segundos, y la de masa, pues si utilizamos la fórmula tal que así, pues si queréis la podéis poner en miligramos, que no hay ningún problema. Inicialmente la muestra que teníamos era de 2 miligramos, así que cuando el tiempo es 0, aquí la muestra tenía el valor de 2 miligramos. Y a continuación esto empieza a decrecer de forma exponencial, ¿vale? Hasta que al cabo de un cierto tiempo t, eso haya disminuido muchísimo, aproximándose a 0. Esto ocurre porque la exponencial es negativa, tiene un menos aquí delante y eso significa que la función es decreciente. Así que básicamente yo la gráfica que tengo que dibujar es esta de aquí, que empieza en 2 y empieza a bajar esto así, como una especie de curva, ¿vale? Yo dibujo como el culo, pero bueno, más o menos. Y ya está, y no tendríamos que dibujar nada más, ¿vale? En el apartado C me preguntan cuál es la actividad inicial de 2 miligramos de yodo. Bien, la actividad se puede calcular como C. Me preguntan la actividad inicial. La actividad inicial, bueno, aparecen dos formulitas, ¿vale? Existe por un lado la definición de actividad. La actividad se puede definir como lambda por n, en un momento dado, o en el caso de la inicial, pues sería a sub 0 igual a lambda por n sub 0. Eso por un lado. Y luego por otro lado podríamos pensar que se puede utilizar la ley de desintegración radiactiva, que es A igual a sub 0 por E elevado a menos lambda t. Bien, vamos a pensar en los datos que tenemos. Yo quiero calcular a sub 0, eso es lo que yo quiero calcular, o sea, esto de aquí y esto de aquí. La historia es que tengo que ver qué datos tengo porque no sé cuál de las dos fórmulas utilizar. Para poder utilizar
y calcular aquí, en la segunda fórmula, la actividad inicial, debería tener la actividad en ese momento dado, ¿vale? Que no la tengo. Y para calcular la actividad inicial con esta formulita de aquí, debería saber el número de núcleos que tengo inicialmente. El número de núcleos que tengo inicialmente se podría calcular fácilmente a partir de la masa. Estoy pensando que si se podría calcular la n también. Da igual. Es lo mismo. No pasa nada. Vamos a calcularlo con la formulita, la sencilla de todo, ¿vale? Que la segunda es un poco rollo, así que esta no la vamos a utilizar y vamos a utilizar esta de aquí. Pregunta del millón. ¿Cómo carajo saco yo n sub 0? Porque yo lo que tengo es que tengo inicialmente que m sub 0 son 2 miligramos, ¿no? O, bueno, o 0,02 gramos o lo que sea, ¿vale? 20 miligramos, lo estoy haciendo todo mal. Ay, Dios mío, de verdad. Son 20 miligramos aquí y aquí eran 20. ¿Y dónde más lo puse mal? Si será posible. Y aquí eran 20 también. Sorry. Vale, da igual. O sea, para calcular esto nos da lo mismo. Son 20 miligramos, ¿vale? Entonces, la m sub 0 que tengo son 20 miligramos. Pregunta, para calcular la actividad inicial, yo lo que necesito saber es el número de núcleos, o sea, el número de átomos que tengo inicialmente en la muestra. Y para poder calcular el número de átomos, de núcleos que tengo inicialmente en la muestra, puedo pasar, si sois expertos en química o si más o menos estudiasteis química en primero de bachiller, sabréis que yo puedo pasar de gramos a número de átomos fácilmente utilizando el número de Avogadro y la masa molecular, ¿vale? Si yo tengo una masa inicial de 20 miligramos de yodo y hago un factor de conversión sabiendo, voy a ponerlo en gramos, ¿vale? Si no os importa, porque si no, no puedo hacer el factor de conversión bien. 0,02 gramos, ¿vale? Yo tengo yodo, que es yodo, si no me equivoco, 131. El yodo 131 no me dicen la masa molecular, pero no pasa nada porque yo la estimo, ¿vale? De alguna manera, no sé si sabéis que se puede estimar más o menos, se puede aproximar la masa, si no la tenemos, a el número másico, ¿vale? Entonces yo puedo más o menos pensar que un átomo de yodo pesa 131 ahumas, o sea que un mol de yodo de ese pesa 131 gramos, ¿vale? Así consigo que se me vayan los gramos y luego a continuación hago un factor de conversión para que se me vayan los moles y obtenga los átomos o los núcleos, ¿vale? Si queréis poner núcleos es como un poco más correctos, pero da igual. ¿Y cuántos núcleos hay dentro de un mol? Pues 6,02 por 10 elevado a 23. Este número no es que haya que sabérselo de memoria, sino que te lo dan por ahí, ¿vale? Que es el número de Avogadro, lo tenéis en los datos. Una vez que utilizamos eso y hacemos un factor de conversión, de aquí sacaríamos cuánto vale n sub 0, ¿vale? Que es lo que yo quiero calcular. Si yo hago esa operación, obtengo que el número de átomos o de núcleos que tenía inicialmente es 9,19, si no me equivoco, por 10 elevado a 19 núcleos o átomos. Ya tengo n sub 0, lambda la tengo calculado del apartado anterior y obtengo que la actividad inicial, que es la que me pedían, es simplemente multiplicar lambda por esa n sub 0 de ahí. Y si hago la operación, el resultado que me da es de 9,22 por 10 elevado a 12 becquerel, ¿vale? Porque la actividad se mide en becquerel. 9,22 por 10 elevado a 12 BQ. Y este ya estaría. Vamos con otro un pelín diferente, pero no por ello más difícil, ¿vale? Este es del año pasado y nos dice, en un laboratorio se reciben 100 gramos de un isótopo desconocido. Es decir, ese dato que me están dando es el de la masa inicial. Tengo que inicialmente dispongo de 100 gramos. Al cabo de 2 horas, o sea, cuando el tiempo es de 2 horas, o lo que es lo mismo, 7200 segundos, se ha desintegrado el 20% de la masa inicial del isótopo. Es decir, si al cabo de ese tiempo se ha desintegrado el 20%, significa que al cabo de ese tiempo la masa de la que dispongo es de 80 gramos. ¿Sí?
No hace falta ser Einstein para darse cuenta. Y en el apartado A lo que me preguntan es la constante radiactiva. Si me preguntan la constante radiactiva, me están preguntando lambda. Y yo hay una formulita que tengo, que es la ley de desintegración radiactiva, donde aparecen todos los datos y las incógnitas que tengo. La ley de desintegración radiactiva, recordad que tenía como muchas versiones, yo escojo la que a mí me venga mejor, en este caso la de la masa, ¿vale? Y si escojo esa, tengo esta fórmula de aquí. Y tengo todos los datos excepto lambda. De mayor dificultad aquí es despejar de ahí lambda, ¿vale? Porque hay gente que no se le da muy bien lo del tema mates. La m al cabo de un cierto tiempo es 80. M sub 0 inicialmente era 100. E elevado a menos lambda por el tiempo, que son 7200 segundos. Para poder despejar lambda de ahí tengo que juntar todos los números a un lado y pues sacar logaritmo neperiano para cargarme la e. Entonces me quedaría 80 entre 100, que es 0,8, y esto es igual a e elevado a menos lambda por 7200, ¿vale? Si yo saco logaritmo neperiano a los dos lados, tengo que, por un lado, logaritmo neperiano de 0,8, que por cierto es menos 0,223, es igual a menos lambda por 7200. Y es importante que os deis cuenta de que lambda no puede dar negativo y aquí aparece un signo menos que se va con este, ¿vale? De manera que al final el resultado de lambda es simplemente despejar de ahí y lambda sería 0,223 entre 7200 y eso da exactamente 3,1 por 10 elevado a menos 5 segundos a la menos 1. Y ese sería el apartado A, que es un regalito. El B también es muy sencillo porque lo que nos dice es que el periodo de semidesintegración, nos pregunta el periodo de semidesintegración, que es muy fácil de calcular porque hay una formulita que relaciona el periodo de semidesintegración con lambda, que lo acabo de calcular, con lo cual simplemente habría que sustituir ahí lambda y despejar el periodo y calcular el periodo de semidesintegración, que da 2,24 por 10 elevado a 4 segundos. Y también me preguntan la masa que queda del isótopo original transcurridas 20 horas. Es decir, me están preguntando m, pero ahora la m no es la misma que antes, sino que ahora la m es la que hay transcurridas 20 horas. Y 20 horas son 72.000 segundos. Bien. Vuelvo a utilizar la formulita de la ley de desintegración radiactiva, donde ahora no tengo que despejar nada, por suerte, y simplemente tengo que sustituir ahí todo lo que tengo, ¿vale? M sub 0 siguen siendo, por supuesto, los 100 gramos de la muestra. Si la meto en gramos, eso tiene que, lo que significa es que la M también me va a dar en gramos, por E elevado a menos lambda menos 3,1 por 10 elevado a menos 5, por el tiempo, que es 72.000. Y si meto esto con la calculadora con mucho seitiño, acabo teniendo que la masa es de 10,7 gramos. Eso con respecto a los problemas, que son todos muy similares. Las cuestiones son del estilo y se basan en las mismas fórmulas, en las mismas definiciones y demás. Me dice, en una de las cuestiones, que es la que preguntaron el año pasado, se observa que el número de núcleos n sub 0 inicialmente presentes en una muestra de isótopo radiactivo queda reducida a n sub 0,16 al cabo de 24 horas. Entonces, tengo por un lado el dato de n sub 0. Por otro lado tengo el dato de n, porque me están diciendo el número de núcleos que hay al cabo de un cierto tiempo. Y por otro lado tengo que el tiempo que ha transcurrido es el de 24 horas. Si yo aplico la ley de desintegración radiactiva, tengo que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Y utilizo la de la n porque los datos que tengo son de las n, ¿vale? Bien, me preguntan el periodo de semidesintegración, que nada tiene que ver con esta formulita, pero si me doy cuenta de que el periodo de semidesintegración es lo mismo que el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, puedo darme cuenta fácilmente de que si calculo lambda ya tengo el periodo de semidesintegración. Existe otra forma de hacer este ejercicio razonando, seguro que alguno ya se dio cuenta, ¿vale? Yo no lo voy a hacer así, pero que sepáis que se podría, ¿vale? Si sois capaces de justificarlo correctamente. Y es que si la muestra se vio reducida a n sub 0 partido por 16, que es 2 elevado al cubo, significa que transcurrieron 3 veces el periodo de semidesintegración. Eso es para los iluminados, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la formulita. Así que vamos allá. Yo tengo aquí, en la ley de desintegración radiactiva, que n es n sub 0 partido por 16.
n sub 0 es n sub 0, obviamente. Y aquí tengo que e elevado a menos lambda por el número de horas. El número de horas, o sea, el tiempo, perdón, son 24 horas. Y si, a ver, aquí voy a ponerlo en horas porque al final es una cuestión y me importa un poco ser formal, ¿vale? Podríais pasarlo al sistema internacional en segundos y por tanto lambda os daría en segundos a la menos 1. Si lo ponéis en horas, lambda os va a dar en horas a la menos 1. Lo voy a poner con 24 así no tengo que andar metiendo números tan grandes, ¿vale? Pero sería exactamente lo mismo. La n sub 0 se me va y obtengo que 1 partido por 16 es lo mismo que e elevado a menos lambda por 24. O, lo que es lo mismo, 16 es lo mismo que e elevado a lambda por 24. Al final lo que obtengo es que si saco el logaritmo neperiano a los dos lados, lambda por 24 es lo mismo que el logaritmo neperiano de 16 y por tanto lambda es igual a logaritmo neperiano de 16 entre 24, que es 0,11, 12, perdón, horas a la menos 1. Esto está feísimo, ya me estoy dando cuenta de que está feísimo, ¿vale? Pero como quiero que me dé el resultado en horas, pues voy a meter lambda en horas a la menos 1 en esta formulita de aquí y así obtengo el resultado que me piden, el periodo de semidesintegración en horas. Si yo calculo el periodo de semidesintegración con el lambda que acabo de calcular, que es 0,12, al final lo que tengo es, bueno, o en vez de 0,12, fijaros, a lo mejor incluso podría, bueno, no, da igual, lo voy a hacer así. Nada, cosas mías. Si hago esta operación me da 5,78 horas, ¿vale? 5,78 horas me sale de haber redondeado, al final este número de aquí no era 0,12 sino que era 0,115, con lo cual alguno avispado a lo mejor se dio cuenta de que deberíamos haber dejado indicado el logaritmo neperiano de 16. Como veáis, ¿vale? La historia es que ese número se aproxima muchísimo a la respuesta correcta, que es la B, ¿vale? 6 horas.